Problema de cálculo de fórmula molecular. Vamos a ver qué datos tenemos para calcular la fórmula molecular de este compuesto. Dice que está compuesto por carbono, no sabemos cuántos, hidrógeno, no sabemos cuántos, y oxígeno. Y nos dice que 10 gramos de esta sustancia, cuando se quema, es decir, cuando se combina con el oxígeno, nos produce dióxido de carbono y agua. Bueno, esto lo tenemos que saber nosotros, pero nos lo dice. Del dióxido de carbono nos da unas características de volumen, temperatura y presión, y de agua directamente nos dice que son 8,18 gramos. Bueno, pues lo que se trata es de calcular el número de moles tanto de carbono como de hidrógeno, porque si os fijáis, todo el carbono de la sustancia está contenido en el CO2 y todo el hidrógeno está en el agua. Entonces vamos a ver, primero vamos a calcular los moles de CO2 y por lo tanto los moles de carbono. Para eso ponemos la fórmula presión por volumen igual al número de moles de CO2 por R y por T, y podemos despejar aquí el número de moles de CO2. Despejando tendremos presión por volumen dividido por R y por T. Aplicación numérica con los datos que tenemos. La presión lo tenemos en milímetros de mercurio, así que hay que ponerlo en atmósferas. Para ello tenéis que recordar que los 738 milímetros de mercurio hay que dividirlos por 760. El volumen está en litros, que nos vale la unidad, 11,4. Y luego la R es la constante de la ecuación de gases, 0,082. Y la temperatura está en grados centígrados, tenéis que recordar ponerlo en Kelvin, 25 más 273. Haciendo esta operación nosotros obtenemos unos moles de 4530, 0,4530 moles de CO2. Pero claro, en el CO2, cada mol de CO2 tiene un mol de carbono. O sea que podemos ya directamente decir que esto es igual a 0,4530 moles de C, ¿no? Porque cada mol de CO2 tiene 1 de C y 2 de O. Bueno, ya tenemos los moles de carbono. Los dejamos ahí. Vamos a ver los moles de hidrógeno. Partiendo del 8,18 gramos del agua que se ha obtenido, primero esos gramos de agua los vamos a pasar a moles de agua. Para eso ya sabemos siempre que se ponen los gramos en el lado contrario, abajo, los moles arriba, y la equivalencia entre moles y gramos. Un mol, ¿cuántos gramos son? Pues haciendo el peso molecular del agua, oxígeno 16, hidrógeno es 1 por 2, en total 18 gramos. Ya lo tendremos en moles de agua, pero igual que antes, los moles de CO2 nos interesaban los moles de carbono. O sea que ahora vemos que en un mol de agua, ¿cuántos moles de hidrógeno hay? Pues en este caso hay 2 moles de hidrógeno. Y haciendo la cuenta tendremos los moles de hidrógeno. Exactamente nos sale 0,9088 moles de hidrógeno. Bueno, ya nos quedaría los moles de ¿qué? Pues los moles de oxígeno. Bueno, pues para eso, como me han dicho que se queman 10 gramos, pues vamos a ver estos moles de carbono y moles de hidrógeno, vamos a pasar los gramos. Y así sabremos
la cantidad en gramos de oxígeno y por lo tanto luego los moles. 0,453 moles de carbono. Si le aplicamos el factor de conversión, que un mol de carbono son 12 gramos de carbono, obtendremos los gramos de carbono. Los gramos de carbono, ¿cuánto nos salen? 5,436. Pues 5,436 gramos de carbono. Los moles de hidrógeno, eso como es el peso atómico es 1, pues coincide, ¿no? Moles de H, como un mol de H es 1 gramo de H, pues coinciden. 0,9088 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto hay, por lo tanto, de oxígeno? Pues gramos de oxígeno serán 10, que era la cantidad total de la sustancia, y le restamos el 5,436 de carbono menos 0,988 de hidrógeno y nos sale una cantidad de 0,3654. No, 0, no. 3,654 gramos de oxígeno. Bien, estos gramos de oxígeno los vamos a pasar a moles y ya tendremos todo. Lo de carbono los teníamos, lo de hidrógeno los teníamos. 654 moles de O. Factor de conversión, el oxígeno es 16, o sea que un mol de oxígeno son 16 gramos de oxígeno. A ver, lo digo mal. Son gramos de oxígeno, esto está mal, estoy equivocándome. A ver. Tenemos gramos de oxígeno, queremos moles, hemos dicho. Así que vamos a hacerlo. Gramos de oxígeno, 16 gramos de oxígeno es un mol de oxígeno. Bien, pues nos sale exactamente 0,2284. Moles de oxígeno. Ya lo tenemos los tres, ¿veis? Lo de carbono, lo de hidrógeno y lo de oxígeno que tiene esa sustancia. Bueno, pues ahora vamos ya a ir a por la fórmula molecular. ¿Cómo se hace? Pues ponemos la relación de moles, vamos a ponerlo ya todo junto, moles de carbono, copio la cantidad, eran 0,4530. De hidrógeno eran, aquí lo tenemos, 0,9088. Y de oxígeno, los que acabamos de hallar ahora, 0,2284. Muy bien. Pues ahora, esto es la relación de los moles. Necesitamos números enteros para la fórmula. Entonces, miramos cuál es el número más pequeño. ¿Es este el más pequeño? Pues dividimos todos entre el más pequeño. Entonces, este es el procedimiento general. Se puede hacer o con los porcentajes o con la cantidad de moles. Lo divido. Ahora tenemos los moles, pues lo dividimos las cantidades por la más pequeña. Y aquí también por la más pequeña. ¿Qué obtenemos? Pues aquí lógicamente un 1
En la segunda del hidrógeno obtenemos 3,97 y en la del carbono obtenemos 1,98. Claro, cuando se aproximan a números enteros, pues los podemos considerar que es el número entero. O sea que este será el 2, este será el 4 y este es el 1. De manera, la fórmula empírica, esta es la empírica, fórmula empírica la tenemos. Es C2, por este 2, H4 y oxígeno 1, O1. Ahora necesitamos la fórmula molecular. Entonces, para la fórmula molecular necesitamos el peso molecular. Y para eso tengo otro dato, que me han dado la densidad. Entonces, nosotros sabemos que la presión es igual a la densidad por R por T dividido entre la masa molecular. Es la fórmula que tenemos que saber de los gases en función de la densidad. Entonces, la masa molecular es la presión, pasando la M arriba y la P abajo, esto está al revés, es igual a la densidad por R por T dividido por la presión. Hemos cambiado, la M pasa a multiplicar y la P pasa a dividir. Como tenemos todos los datos, podemos poner los números. La densidad viene en gramos por litro, o sea, está correcto de unidad, 0,617, correcto. La constante 0,082. La temperatura me la dan en grados centígrados, tenemos que sumarle 273 a los 300 que me dan de grados centígrados, y la presión viene en milímetros de mercurio, o sea que de nuevo el 250 lo dividimos entre 760. Bueno, pues todo esto nos da una masa molecular de 88. 88 masa molecular gramo mol. Bien, entonces la fórmula empírica es esta. Vamos a la masa molecular de la empírica. Masa molecular de la empírica sería 2 del carbono por 12 más 4 del hidrógeno por 1 y más 1 del oxígeno por 16. 24 y 4, 28, 28 y 16, 44. Ahora tenemos que comparar a estos dos números. La fórmula empírica tiene una masa molecular de 44 gramos mol y la fórmula molecular de 88 gramos mol. Bueno, pues aquí vemos claramente que es el 2. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 2 la empírica. Es decir, siempre esa masa molecular de la fórmula molecular, pongo como una fórmula para entendernos, es igual a, vamos a llamarlo, X por masa de la empírica. Aquí se ve que es 2, pero bueno, lo ponemos así para en general, ¿no? Entonces la molecular es 88 igual a X por la 44. Vemos que la X es 2. Si la X es 2, es decir, hay que multiplicarla por 2. Por lo tanto, en lugar de C2H4O será C2H4O por 2. Es decir, resultado del problema, C4H8O2.